Mucha gente dice saber la verdad, pero no tienen a Jesús y Él es la verdad. Bienvenido al podcast, esto tiene peso, donde hablamos de cosas que son de mucho efecto. En la juventud hay muchos que están presos, pero mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios sana, restaura, transforma y libera. Saldrás como nuevo. Sana, restaura, transforma y libera. Saldrás como nuevo. Esto tiene peso. Juventud unida en verdad. Hablemos de esto. Esto tiene peso. Bienvenido al podcast Esto tiene peso. Estamos súper gozosos de estar nuevamente con toda la familia, todos nuestros amigos cercanos. Tenemos a Cristian otra vez, Marilyn, Marcos. Tenemos al grupo entero de... No tenemos el grupo entero. Leo y Edu no están. Pero tenemos a Emanuel, tenemos a Samuel, que Samuel nunca había estado en un podcast, para los que no lo conocen. Samuel es familia también. Y nada, vamos a hablar de algunas preguntas que nosotros pusimos en la página de Juntos que Adora para que nos hicieran preguntas de temas que mejor quisieran hablar y qué sé yo qué. La primera pregunta que vamos a hablar en este segmento va a ser la siguiente. ¿Cómo puedo memorizarme más la Biblia? Dinos. Primeramente, se llama leer la Biblia. Segundo, hay que vivir la palabra, porque la palabra dice que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si tú no vives la palabra, es imposible que eso se quede en tu mente, porque algo que se queda en tu mente es algo que tú vives. Por ejemplo, cuando tú vas a tu restaurante favorito a pedir lo que tú vas a comer, o sea, tu favorito comida, tú lo sabes de memoria. No, y aguanta esto, no quiero esto, lo otro, porque ya estás acostumbrado a siempre hacer eso. Si tú estás acostumbrado siempre a ver, por ejemplo, yo estaba haciendo una cosa que yo estaba ayunando por 30 días y durante ese ayuno yo tenía que memorizarme versículos bíblicos. Yo estaba en el trabajo y ahí la gente me miraba como un loco. Yo estaba ahí, yo creo que era primera de Juan del 1 al 5. O sea, primera de Juan, versículo 1 del 1 al 5. Estaba aprendiendo todo eso y me lo repetía. La gente me miraba como un loco y yo dije, que lo tengo que hacer. O sea, ¿qué estoy loco por Cristo? Pero sí, o sea, hay que vivir la palabra para que se quede en tu mente. ¿Qué tú dices, Manuel? ¿Cómo tú te memorizas la palabra? Bueno, Que Emanuel no lee, mi gente. esto yo leo. Emanuel no lee, Emanuel escucha. Yo lo sabía. Hay varias maneras. La manera que nuestro hermano está diciendo es la realidad, hay que leerla. Pues nosotros no podemos aprendernos algo si no leemos. Entonces, mi hermano ayer él dice que yo no leo y él tiene una media verdad que se convierte en una mentira. No, yo no estoy diciendo que tú no lees la Biblia, yo digo que tú no lees, punto. Hay varios tipos de cristianos, pero en este momento... Güey, yo quiero aclarar eso porque no quiero que la gente piense que tú no lees. Es que a Manuel no le gusta leer, solo escucha la palabra. Okay. So, es una manera buena de hacerlo para aprenderse para gente así como nosotros, porque nosotros estamos always on the go, siempre estamos haciendo algo y lo que tú escuchas se te añade, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? El subconsciente, y mayormente cuando estás durmiendo, si tú puedes hacerlo y quedarte aunque te quedes dormido con ella, el subconsciente se mantiene queriendo ese conocimiento. Entonces tenemos cristianos como mi hermano Robert, que te va a decir libro, versículo, el año en que lo escribieron, el día y cómo estaba, quién lo dijo y quién lo escribió. ¿Y cómo se sentía? ¿A qué hora? En ese momento. Estaba Entonces, lloviendo, estaba nevando. Va a tener gente como dice, la Biblia dice tal cosa. Y ninguno de los dos está mal. No está mal en hacerlo. El punto es que sepas lo que la Biblia dice. Una cosa que yo enseño mucho y que digo mucho es, no es que te sepas la Biblia completa, es que lo que te sabes, lo vivas. Y esta es cuestión de repetimiento. Esto es como los niños chiquitos, tú tienes que repetirle las cosas para que se la puedan aprender. Pues es lo mismo, tú tienes que repetir las cosas para que te puedan aprender. Así mismo como decían que nuestro hermano Andrés estaba loco, pues todos estamos locos por Cristo, pues repitamos todos. La leemos electrónicamente, físicamente, la escuchamos, porque también cuando tú la escuchas tiene una perspectiva diferente. Yeah. Pues
la realidad, yo soy vago leyendo, no porque no sé leer, sino porque no tengo el hábito y nunca lo tuve. Y algo que yo le pido mucho al Señor. Pero cuando yo la leo, no le tengo la misma perspectiva de cuando la escucho, porque a lo mejor las entonaciones son diferentes. So, cuando yo escucho y siento que Dios está llamando algo, la atención en algo en específico, pues yo voy al libro y lo busco en la concordancia, lo busco en diferentes tipos de versiones. ¿Para qué? Para que se me quede. So, no hay una manera incorrecta o correcta. Ahora que tú mencionas la concordancia, Emanuel me enseñó lo de la concordancia. Y yo pienso que si tú de verdad quieres empezar a memorizarte cosas, que compres una concordancia en Amazon. Y prácticamente una concordancia te dice todos los significados de cada palabra en hebreo y griego. Pero de hecho, y estamos hablando de concordancia Strong, que es un poquito más llena, pero la Biblia per se, este libro que está aquí, mi gente, este libro es la Biblia. Es una enciclopedia donde está todo, ¿verdad? Por la parte de atrás hay una concordancia también. Yeah. Entonces podemos buscarlo ahí. Yeah. Si quieren la Strong, pues amén. Amén. Cómprensela, es tremenda. Exacto. Pero también está ahí. Exacto. So, entonces, yo pienso, para mí lo que me ha ayudado bastante personalmente aprenderme más la palabra es eso, que cuando yo entro en un nivel diferente de solamente leerlo por encima o en nivel diferente de que yo sé qué significa cada palabra que menciona ahí, se me retiene más en la mente. ¿Me entienden? Pero yo quiero preguntarle a la Biblia andando, ¿qué él hizo para aprenderse la Biblia entera de Génesis a Apocalipsis? La verdad, lo primero que yo hice, que de hecho me dijo un tío mío que me estaba enseñando acerca de cómo escribir un mensaje y eso, me dijo, ora a Dios por retentiva. Amén. Yes. Lo primero que hice fue orarle a Dios por retentiva, para que se me quedara todo lo que leyera. Ahora, leyendo, me di cuenta que no era todo lo que leía, o lo mucho que pudiera leer, sino que aunque sea poco, no olvidarlo. Entonces, quizás hoy leí 5 versículos, mañana volví a leer otros 10, luego me leí 3 capítulos, pero no me acuerdo de nada de lo que leí. Entonces, no tiene sentido porque debo leerlo, pero a la vez no tiene sentido porque leí y no entendí. Entonces, hay que leer y entender lo que estoy leyendo. Entonces, cuando uno lee con calma, pausadamente, capítulo a capítulo, una de mis mayores historias aprendidas, porque la aprendí con Larry, fue Génesis 24, la historia de Isaac y Rebeca. Aleluya. Leíamos 10 versículos, leíamos 10 versículos a 10 versículos a 10 versículos todos los días. ¿Y qué te ministró esa historia, varón? Ahí fue que inició todo. Bueno, pero en resumen, La historia se convirtió en algo real. cuando yo alcé mi mirada, cuando yo alcé mi mirada como Vivieron Isaac, la historia. Sí. cuando yo alcé mi mirada, ella la alzó. Ya me estaba viendo. Bueno, pero es eso. O sea, leer, pero procurar. No, o sea, yo digo a la gente lee, pero no olvide lo que lees. No es leer por leer. Exacto. O sea, Sí, no es leer. Esto no es que, tengo que leer la Biblia. No, yo necesito aprender. Porque ahí está todo. eso, mira, eso que mencionas allí, porque no es como que leer para sacar una prédica, tampoco así, no. No, Es leer porque necesito aprender cómo vivir. O ni- Es un o- guía, es un guía. Es un Exactamente. guía. O ni tan, Exacto. ni tan solo eso, es que yo pienso para una persona que ama a Dios, esto te enseña todo lo que Dios te va a enseñar, va a empezar a raíz de aquí. Entonces, yo no amo a mejor ni por conocimiento, yo amo porque amo a Dios. Amén. Y si amo a Dios, eso significa que yo tengo que amar su palabra. Porque Jesús, Punto. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo conozco el mandamiento si no conozco la Biblia? Exacto. Entonces, con calmado, o sea, un ejemplo. El libro que yo más conozco es Mateo. Porque empezaba a estudiar Mateo, Apocalipsis y siempre no terminaba. Así que volvía a Mateo de nuevo. Pero me di cuenta en ese estudio de que capítulo a capítulo, un capítulo un día, y de veces lo releía nuevamente. Ujú. O sea, solamente para memorizar la historia. No como que pasó así porque pasó así, no, sino porque esto pasó. O sea, escudriñando, dice la Biblia, escudriñar las escrituras. No, y es como tú dices, Te metes allí. como está diciendo Robert, no es que me metí para sacar una prédica. Una cosa que yo digo mucho es que el día que yo hable de parte de Dios es porque sé lo que está ahí y porque ya yo estoy preparado. No porque tengo que prepararme para enseñar, porque es que no hacen nada. Es como embotellarse un examen. Ujú. Lo pasaste y ¿qué pasó? Nada. ¿Ya que era el examen? No sé, saquea. Exacto. Esto no funciona así. ¿De qué trataba el examen?
Ni me No acuerdo. sé. Mira, Yeah. mira, algo que mi pastor, estamos en la casa de mi pastor para la fiesta de Acción de Gracia y al final empezamos como a hacer como un tipo de juego de quizzes de la Biblia y qué sé yo qué, y le hice una pregunta pues que yo sabía pues porque mis padres me la enseñaron y qué sé yo qué, y es una verdad que nosotros no practicamos y es que los niños hebreos tienen que presentarse ante el sacerdote cuando cumplen 12 años y hablar el Torá entero de memoria. Si no sabes lo que el Torá es, los primeros 5 libros de la Biblia. Y a los 12 años. Entonces yo pienso que muchas de las cosas que, por lo menos yo fui nacido y criado en el Evangelio, pero yo pienso, yo no voy a decir que mis padres no me enseñaron de how it was supposed to be, pero yo puedo decir que en la comunidad hispana, punto, no se le está dando el fundamento bíblico a los niños que se debe de estar dando. ¿Me entienden? Ahora, para aprenderse, alguien diría, wow, aprenderse esos 5 libros es bien difícil. Sí y no. Porque sistemáticamente, si te aprendes en 2 años este libro Exacto. completo, ya te lo sabes. Luego el otro año, este libro completo. O sea, no es como que se lo saben porque se lo saben. No, es que eso es lo único que estudian. Es lo único que leen. No ven Netflix, no ven televisión, ven los 5 libros de la Biblia por los 12 años. Barro, no te metas por Netflix. Ahora, I do want to say something because there's different learning styles. Y es importante reconocer cómo tú aprendes. You know, mi hermanito, él no aprende con escuchar, él no aprende con leer, él aprende con escribir. Y así él retiene información. That's how he retains it. So with you finding out what is your learning style, it's going to help you memorize the Bible. Mine is also writing. With me reading the Bible, I don't se me va. It will leave me. But if I write down important points, that helps me retain the information. Ya. Hay diferentes maneras para todo. ¿Verdad? No hay nada bueno ni nada malo. No, exacto. Lo que te ayude a ti a memorizarte, te ayuda a ti. Pero una verdad aquí es que tenemos que vivir la Biblia. Amén. Exacto. Punto. Exacto. Y yo creo que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo va a ser sumamente fundamental que memoricemos la Biblia. O sea, para mí no es opción, es que tenemos que memorizarla. Y yo creo que también el empezar, tiene que haber un enamoramiento en nuestros corazones por Dios, una pasión en nuestros corazones por Dios, porque si nos memorizamos, nada más va a ser para conocimiento, y aún Salomón, el más sabio, no vivía lo que él sabía. Tenía la sabiduría máxima, pero no la vivía. Entonces, yo creo que se basa en una relación con Dios y que la palabra se revele a nosotros. O sea, no es nada más leer, no es nada más memorizar, es que se revele a nosotros. Amén. Y vivirla. Entonces, si la estamos viviendo, siempre va a estar en nuestros corazones, la vamos a recordar, ya se va a ser parte de nosotros. Entonces, yo creo que en estos últimos tiempos, para quien haya preguntado eso, felicidades, porque eso es un paso que no todos nosotros lo hacemos. Exacto. No todos nosotros decimos, no nada más la voy a leer, sino quiero memorizarla, porque como decía Leo, que ella, una frase que comentó el hermano Manuel, hizo lema para ella. Entonces es igual, nosotros tenemos que memorizarla para que cuando venga el enemigo a atacarnos, cuando venga la tentación, cuando venga confusión en tanta ideología que hay hoy en día, recordar la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar a estar firmes, a tener una convicción en nuestros corazones. Entonces yo creo que en estos tiempos, felicidades y perseverar en eso, porque cuando Dios le estaba hablando a Josué de que fuera fuerte y valiente, no le hacía ver en cuestión de la guerra, como a veces muchos de nosotros lo pensamos, sino que se esforzara y fuera valiente en perseverar en la palabra de Dios. Entonces eso quiere decir que se requiere de una valentía, se requiere de un compromiso y perseverar, meditar de día y de noche, como le decía Dios a Josué. Entonces yo creo que ya dices el primer paso y todos nosotros debemos de darlo y perseverar en ello, porque es lo que nos va a mantener en nuestra fe con Cristo. Otra cosa que iba a mencionar también, aunado a lo que dice Jane, es que hay que tener fe. ¿En qué? En que la Biblia dice que Jesús dijo lo siguiente: y el Espíritu Santo os traerá a memoria las palabras que tienen que decir. Entonces, no es que, como me dice director de la Biblia antes, no es que yo tengo cada verso siempre presente, no, sino que estamos hablando de algo, y como ya hay algo que leí, Dios lo trae a memoria. O sea, hay que tener fe en que Dios va a traer a memoria esa palabra, pero la palabra que ya leí.
no la que no leí. Mucha gente dice, no, porque la Biblia dice que abra la boca y la llenará, pero ¿de qué la va a llenar si no la lee? Exacto. Si tú no conoces, ¿de qué te va a llenar? Entonces, esta pregunta yo pienso que es un buen fundamento para la próxima pregunta que van juntos, yo pienso, y es crecimiento espiritual. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para crecer espiritualmente es meternos de cabeza en la Biblia. Amén. ¿Verdad? Entonces, para mí, algo que de verdaderamente ayuda para el crecimiento espiritual es la Biblia, punto. Porque si yo no sé lo que ya ha sucedido y lo mío es que la Biblia es hoy, mañana y siempre. ¿Me entiendes? Todo lo que fue escrito aquí es hoy, mañana y siempre. Esto no es ni de tiempo en tiempo, porque lo que estamos viendo aquí ya fue vivido. ¿Me entiendes? Ya hay cosas que se están repitiendo. Yo siempre lo he dicho, Sodoma y Gomorra pasó y ahora lo estamos viendo otra vez. Que está en la Biblia. Exacto, that's what I'm saying. Y dice que va a suceder otra vez, ¿me entiendes? Y Los después, tiempos de Noé. Dice que volverán. Sí. Y lo estamos viendo también. Exacto. Y ni tan solo, por eso también yo pienso que la iglesia, Señor, cuídame después que yo tire esto. La iglesia está tan desconectada de la Biblia que prefieren estar detrás de un profeta que una profecía certera. Así es. Que la profecía está en la Biblia. La profecía certera Yeah. que, si bien recuerdo, Eso tiene peso. Hebreos 4:12 dice, Suéltalo. porque la palabra es viva y eficaz, es como una espada. ¿Lo leemos? Vamos. Busca. Y en lo que lo busca, yo quiero decir esto, porque tú sabes qué es lo que pasa también. Eso. Ok, me explico. La gente se ha enfocado en tener ese conocimiento. La Biblia en tal sitio dice tal cosa. Pero cuando estás en la calle, el impío no sabe dónde está. O sea, no le importa dónde lo dice. Él quiere saber que lo dice. Y tú tienes que estar certero de que lo dice. Sí. Entonces dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué mencionó esto? Por lo que mencionó Yeriel. Porque es la más certera, la más segura, porque es la que parte, es la que separa lo almático de lo espiritual. Entonces dice Dios, yo busco verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero la única manera que yo ande en espíritu y en verdad es que lo almático no esté con lo espiritual. Fluye. Pero cuando yo ando atrás de cada cosa si hoy tú me animas y me motivas a seguir a Dios, pero lo hiciste tú y no la palabra, mañana me va a tener que motivar de nuevo. Otra vez. Vamos. Entonces, si eres tú mañana de nuevo y no es la palabra, va a haber una tercera vez que tienes que motivarme, pero va a llegar un momento en donde ya tú no me vas a llenar. Entonces busco a Yeriel. Entonces cuando ya Yeriel no me llene, busco a Emanuel. Y ninguno me llena, entonces digo, es que nadie me quiere. No es que nadie no te quiere, es que tienes que leer la Biblia para que se parta. Amén. ¿Tú sabes por qué Y entonces hay un Robert, crecimiento. aquí hay más gente, pueden hablar también. Porque usan la Biblia y se aprenden la palabra para una espada de un solo filo. Entonces no tiene un efecto efectivo porque no está cortando para ambos lados. Yo no puedo usar la Biblia para marcar tu vida o para denigrarte, porque la Biblia y lo que yo diga me tiene que cortar a mí primero. Yo tengo que ser transformado a través de la palabra que yo aprendí para yo poder transformar tu vida. Por eso yo siempre he dicho que el mejor mensaje que tú vas a predicar, el mejor sermón que tú vas a traer en tu vida, va a ser el que te ministró a ti primero. Siempre. Si la palabra no corta para acá, no va a cortar para allá. Es solamente algo que te aprendiste y lo dijiste. Sonó bonito. ¡Wow! Entonces tenemos estos cristianos yo le llamo cristianos perros. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, que pato le dicen, wow. David venció a Goliat. ¡Wow! ¡Wow! Como había un meme. ¿Wow de qué? ¿Wow de qué? Si tú estás en la iglesia por 1 hora, está bien, yo entiendo. Pero hay gente que lleva a la iglesia por años. Dice, ¡wow! Entonces, yo llevo 30 años en la iglesia. No, varón, tú llevas 1 año 30 veces. Por ahí. Esa se le voló. Bueno, sí. que yo sepa, nosotros hablamos claro. Ese es el título de los segmentos de nosotros. Hay que hablar claro. Aquí todos estamos en familia. Si nosotros no vivimos lo que predicamos, en vano lo hacemos. La Biblia dice que el que edifica, si lo hace en él mismo, en vano lo hace. Si Dios no lo hace, es en vano. Nosotros tenemos que primero ser transformados nosotros a través de la palabra, por la palabra, en la palabra, para nosotros poder edificar a los otros
con la palabra. Una también de las mejores formas con respecto a lo que dices de memorizar la Biblia es tal cual lo que mencionas tú, que lo dijo Andrés. Si yo no vivo la Biblia, no me la voy a aprender. Entonces, una de las mejores formas de aprender algo es enseñándolo. Por eso, yo sé que todos aquí nunca se les ha olvidado las charlas que han dado, porque fueron las charlas que enseñaron. Cuando uno aprende algo, solamente se queda con uno, pero cuando uno enseña lo que aprendió, se queda más. Sí. Merca. Entonces, si quieres realmente memorizar la Biblia, ahí hemos mencionado muchas cosas, pero una de esas también es que de lo que estás aprendiendo y viviendo también lo puedas enseñar. Seguro se queda. Rapidito, quiero leer aquí en 2 Pedro capítulo 3, voy a leer de 11 al 18 rapidito, que creo que va a ayudar un poco con lo que estamos hablando ahora. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundarían, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, expresable en paz y tener extendido que la paciencia de nuestro Dios, nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o has escrito. Casi en toda su escritura, hablando en ella, inconstante tuercan, como también la otra escritura, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo lo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día. Okay, so, lo que básicamente está diciendo ahí, ¿verdad? Es que si tú no vives pensando que Cristo viene, de nada te vale crecer espiritualmente. O sea, crecimiento espiritual. Si tú no piensas que Cristo viene pronto y no vives acuerdo de ese pensamiento, todo lo que estás haciendo ahora no es lo que Dios necesita que tú hagas ahora. No sé si me están entendiendo. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor yo no estoy donde Dios quiere que yo esté. Pero si yo no vivo deseando, queriendo que Dios, o sea, el plan de Dios se cumpla en mí, no voy a poder crecer espiritualmente como Él desea. O sea, no hay coherencia. Exacto. O sea, Dios requiere algo de nosotros y es que conozcamos la palabra. Como estamos hablando ahora, si no sabes la palabra, o sea, no vas a poder crecer. Y tu espíritu necesita saber y entender estas cosas. Y algo que mi pastor está hablando últimamente, hay que saber los tiempos que estamos viviendo. O sea, la gente dice, que Cristo, o sea, lleva años nosotros esperando, pero la verdad es que literal está a las puertas. O sea, yo escuchaba un testimonio que hubo un joven que tuvo un sueño que Dios le habló y le dijo que él le faltaban minutos para llegar a buscar a la iglesia otra vez. Y yo cuando escucho eso, yo digo, minutos, eso es corto, pero para Dios no sabemos el tiempo, pero si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿me están entendiendo? O sea, si Dios está tan cerca, tenemos que estar tan seguros, o sea, de nosotros. Si tú quieres crecer espiritualmente hablando, tenemos que leer la palabra y estar en ese mover de que, wow, Jesús viene, Él murió por mí. Y algo, un tema importante, temor de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, no sé cómo tú vas a crecer. No lo veo. O sea, es el principio. Es el principio, o sea, sin temor de Dios, es como que, le sirve a un Dios, está bien. Pero si no sabe lo que ha de suceder, porque no es que le tengas miedo a Dios, sino que entienda que hay 2 lugares que te esperan. Exacto. Yeah. El infierno y el cielo, ¿cuál tú escoges? Ahí tienes que, saber dirigir tu crecimiento espiritual. Mira, hay una receta que siempre han hablado en las iglesias, que mucha gente la dicen, pero no la entienden. Y es BOA. ¿Qué significa BOA? Biblia. A mí me gusta pavo más. There Me we gusta go. pavo. Pavo es mejor. Pavo. Palabra, alabanza, Biblia y oración. Pavo. Esa está buena. No, yo no No, había no he escuchado escuchado pavo. Okay. Estamos aprendiendo. Sí, la primera que yo la escucho también. BOA y palabra, pavo, perdón. Palabra. Pavo. Dios mío, ¿qué es esto? Cuando nosotros nos mantenemos en la Biblia, nos mantenemos orando. Cuando leemos la Biblia, ¿qué es? Dios hablando con nosotros, ¿verdad?
Cuando oramos es nosotros hablando con Dios. Ahora, hay una clave que la gente como que se le olvida a veces. Y me encanta cuando Andrea habla de esto porque la gente se queda como que, Dios mío, aquí viene otra vez a hablar de esto. Y es el ayuno, ¿verdad? ¿Cómo yo pretendo vivir en un cuerpo que lo que quiere es carne y que queriendo que mi espíritu crezca y no hacer lo que mata mi carne? Se fueron. ¿Me entiendes? Entonces, si yo quiero crecimiento espiritual, si yo empiezo ayunando, matando mis deseos de la carne, tengo que crecer sí o sí, si lo hacemos de la manera correcta. Sí, yo creo algo. Cuando es la oración, no muchas veces te lleva a leer la Biblia. A veces nada más te quedas ahí. Pero cuando estás leyendo la Biblia, siempre te lleva a orar. Porque eso es importante. Cuando estás leyendo, empiezas a orar la palabra de Dios. Pero el ayuno te lleva a hacer ambos. Entonces, para mí, el ayuno es como ya el combo de todo junto. La oración no siempre te lleva a leer la Biblia te lleva a la oración, ya es 2 en 1, pero el ayuno te lleva a hacer ambos y más aparte estás muriendo a tu carne al estar ayunando. Entonces para mí es una clave el ayuno, el hacerlo tiene que ser un hábito, no es cuando la iglesia se unan en ayuno, no es cuando necesitas algo que pase, o sea, es para estar muriendo a nuestra carne. Mira, algo que dice mi pastor y yo lo he adoptado también es que el ayuno no es un ATM card, no es un ATM donde tú ayunas para recibir y ya. ¿Entiendes? No es yo ayuno porque tengo que predicar el próximo domingo. O yo no ayuno porque tengo una parte el sábado o el domingo y tengo que ayunar porque si no Dios no está ahí. No, el ayuno no es eso. La Biblia enseña cuál es el verdadero ayuno. O sea, que es para romper ligaduras de maldad en nosotros. El ayuno no es porque queremos rebajar. Ahora, mira. No, eso es dieta. Hablando de crecimiento espiritual, mi respuesta es la siguiente. Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Voy a mencionar nada más 4 versículos. Ya después lo siguen leyendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para crecer ya no debo andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¡Qué fuerte! Una de las cosas que a mí me ha pasado, eso es doble filo, varón, es que cuando veo, yo sé que todos vemos Netflix o Disney Plus o qué sé yo, pero una de las últimas cosas una de las últimas cosas, o sea, lo que quiero decir es que lo que más está en nuestra mente es lo que más pensamos. Incluso hasta soñamos. Alguien aquí, a mí me ha pasado que yo he soñado con la serie. Espérate, varón. Usted necesita de Dios, varón. A mí nunca me ha pasado que yo hago serie. Sacrificio, varón. Hay fan de me di cuenta y dije, no, espera, estoy que parar. Yo estoy soñando con la serie, o sea, ya está en mi mente. Ya, pero te estaban pagando por lo menos. yo me sentía Netflix. Yo sentía como cancelo Netflix. Dios mío. Siento un espíritu de rompimiento allá. Como que si yo era parte de la serie, o sea, ¿a dónde voy? El protagonista. Con capa y todo. ¿A dónde voy? A lo que dice la Biblia. Los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Son los que andan en Netflix piensan en las cosas del Netflix. Pero los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Yo lo que digo. Romanos capítulo 8. Ya nos apagaron. Romanos capítulo 8 es una de las mejores cosas que yo recomiendo leer, incluso el libro completo, para crecer espiritualmente. You wanna go first? No, you go, because mine is going to be hard. Okay. Yo lo que digo, amén, y lo he hablado aquí con mi iglesia, es que cuando tú ayunas, ¿verdad? Eso alimenta tu espíritu. Porque ya estás cortando, como dijo Jerry, las distracciones. O sea, por ejemplo, antes hay mucha gente que come en lo que es en comida. Pero cuando tú ayunas, tú separas todo ese tiempo para Dios. Ahora, si ayunando alimenta mi espíritu, ¿verdad? Y yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Significa que si yo no estoy ayunando, no soy un adorador en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué poder tiene mi adoración si no estoy ayunando? Tu servicio hacia Dios, si tú no ayunas,
o sea, en vano. Es como que yo puedo hacer esto por ti, Dios, y lo puedo hacer bien, pero no quiero sacrificar. No hay espiritualidad allí. No. O sea, hay que someterse a eso. O sea, está escrito. Exacto. Está escrito. Y todo lo que está escrito aquí en esta linda palabra, hay que seguirlo. Dios lo dejó aquí para seguirlo. O sea, hay que vivir esta palabra. Okay. Go ahead, now you can take over. El punto que trajo nuestro hermano Robert es muy válido porque si nosotros alimentamos nuestro espíritu, ¿qué se va a predominar en nosotros? ¿Verdad? El espíritu. Si alimentamos la carne, tenemos la carne. El crecimiento espiritual es visible. Nosotros lo podemos ver. Las dos preguntas han sido sumamente válidas, pero aquí todos me conocen, o la gran mayoría me conoce, que a mí no me gusta dejarle áreas grises. Y yo estaba aquí y fue algo que el Señor... el crecimiento espiritual es visible. ¿Cómo lo vemos? Cuando los dones del Espíritu se manifiestan en nosotros, ¿verdad? Ahora, que los frutos se manifiesten en nosotros, como parte de los frutos genuinos que están en la Biblia, es una cosa. Si nosotros anhelamos el crecimiento espiritual para tomar una parte, para tomar un micrófono, para treparle en un altar, para cantar, ya eso no es crecimiento. Eso es faranduleo, mala mía. Perdón. Vamos a hablar claro. Es faranduleo. Y no estoy diciendo que la persona lo preguntó de esa manera, pero si nosotros queremos crecer espiritualmente y queremos que lo que Dios puso en nosotros se cumpla, primero nosotros tenemos que dar ese fruto. No tan solo los frutos del Espíritu, sino darle fruto a la casa, a Dios, de evangelizar, de traer discípulos. Porque nosotros, y no me gusta usar la palabra, pero somos ovejas. Y las ovejas son las que paren, no los pastores. Entonces nosotros tenemos que venir a hacer el trabajo. Entonces no podemos pedir un crecimiento espiritual midiendo cuándo yo puedo estar allá arriba trepado porque ya yo llevo aquí tanto tiempo. No. ¿Cómo yo crezco espiritualmente? Volvemos otra vez. Ayuno, oración, Biblia, la palabra. Deuteronomio, esa palabra, 11:18 nos dice que escribamos la palabra, que la tengamos en nuestro corazón. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Nosotros tenemos que anhelar hacer lo que la Biblia nos dice. Nosotros tenemos que, esos frutos tienen que verse en nosotros. Nosotros no podemos pensar en crecimiento espiritual o en ministerio, pensar que ministerialmente estamos creciendo, si nosotros lo que estamos anhelando es una parte o que nos aplaudan. Eso no es crecimiento. Eso es amén. Eso tiene peso. Eso tiene peso. Porque a veces es muy cierto eso. Buscamos el crecimiento espiritual como una plataforma cuando no debe ser una plataforma del ministerio. Tiene que ser lo necesitamos. Anhelo. O sea, es nuestro alimento día con día. Estamos en un mundo donde el enemigo está gobernándolo, la verdad. O sea, la influencia es toda la maldad y nosotros lo necesitamos como nuestras vitaminas, como nuestro alimento. El ayuno, la oración, la palabra, o sea, no es opción, no es para llegar más lejos, no, porque honestamente a mí me ha tocado que la gente que más está en esa intimidad, en esa llenura constante del Espíritu Santo, es la gente intercesora, es la gente que no está en la plataforma, es la gente que no está tal vez con un ministerio que te digas wow, pero wow, o sea, sus oraciones están Dios mío, yo wow. digo Wow. wow, entonces pero en realidad wow. muchas de las cosas para mi parecer pasan por esa gente que está de rodillas, que ha visto que es la oración, que es la intercesión y que la verdad nosotros somos frutos de ellos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos se basan en que lo mayor es la intimidad con Dios, Él es estar pegado con Dios. Y entonces creo yo que sí es algo muy importante y que los jóvenes debemos de aprender, porque sí me ha tocado ver muchas veces donde los jóvenes piensan que para llegar lejos con Dios y obviamente los frutos se van a ver y esos pueden ser frutos, pero no es el propósito de nuestra cercanía con Dios, porque si no estamos menospreciando el sacrificio, el amor de Cristo y no verlo así. O sea, si estoy orando, si estoy buscando de Dios, entonces Dios me va a usar. No es así. O sea, yo busco a Dios y yo estoy ayunando, orando porque necesito de Dios, porque veo mi necesidad. Entonces eso sí es algo muy importante para los jóvenes. Nunca se debe creer que porque más ayuno o más oro Dios me va a usar. Exacto. Porque la Biblia me enseña que Dios es un burro y seguramente el burro no estaba orando, estaba caminando. Y dice, y dice yo creo que sí. que cuando y lo estaban montando. Dice que cuando hayan personas que no hablen, aún las piedras van a hablar. Y yo no creo que las piedras ayunan o oran.
No se debe ayunar para eso, se debe porque desea una Pero se debe ayunar, No, sí, se sí, debe. sí. Se debe ayunar porque, a eso voy, porque necesita una relación, una intimidad. De hecho, con esto quiero terminar lo de Romanos capítulo 8. De viviendo en el Espíritu, vemos que Juan en Apocalipsis dice, estaba yo en el Espíritu y vi yo al Señor y escribió el Apocalipsis. ¿Cuándo él pudo escribir el Apocalipsis? La profecía que dice que todo el que leyera esta escritura va a estar firme, de Apocalipsis, cuando estaba en el Espíritu. La única manera de que yo pueda crecer espiritualmente, y yo creo la que alguien mejor manera es ayunando. espiritual no va a estar buscando una plataforma. O sea, alguien que en realidad está perseverando en oración, ayuno y palabra, no va a estar buscando una plataforma. Va a estar temeroso nada más de Dios sirviéndole. Mira, yo quiero decir dos cosas rapidito. Producción, mientras estoy diciendo esto, yo necesito que ponga split en la cámara de Manuel, que le voy a hacer una pregunta a él y yo quiero que todos vean su cara cuando yo le pregunte. Thank you, love you. La primera cosa es la siguiente. Todo ministro que tiene ministerio no se lo pidió a Dios. Cada persona que tú ves que Dios lo está usando de una manera exagerada es porque tuvieron el amor a Dios y Dios los puso en esa plataforma. ¿Me entiendes? Por eso lo que Jane está diciendo es completamente verdad y tiene peso. Porque ninguna persona debe de estar ayunando y buscando de Dios porque yo quiero esto, sino porque aman a Dios. Aman lo que Dios ha hecho en su vida, aman lo que ya Dios hizo en el Calvario y aman lo que Dios continúa haciendo y ama que nosotros, a través de nosotros, seguir en reverencia con Dios, algún día tenemos el privilegio de tener una vida eterna con Él. O sea, Esto no es por los ganas de predicar. Esto no es por los panes y por los peces. Exacto. Ok, pero espérate, no, tengo que hacerte la pregunta que no te hice la pregunta. ¿No era la pregunta? No, no. Yo te pregunté algo. Él Yo te pregunté nada. te contestó algo. Ok, esta es la segunda parte de eso. Una clave bien grande para nosotros tener crecimiento espiritual es la intimidad con Dios, ¿ok? Y ahora le voy a hacer esta pregunta a Manuel porque es el único aquí casado, all right? Ok. Si tú cierras tus ojos y tú escuchas mi voz a lo lejos y al otro lado yo pongo la voz de tu esposa, ¿qué voz tú distingues más? La de mi esposa. ¿Por qué? Porque No porque la ama. Sí la ama. Sí la ama. Porque he tenido intimidad con ella. Porque tenemos más intimas tiempo, con ella. Okay, tenemos una conexión más profunda. Exactamente. Entonces, esto yo le estoy añadiendo esta pregunta. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios más, tenemos que entrar en más intimidad con Dios para poder reconocer esa voz. Amén. Si nosotros nos intimamos con Dios, no vamos a reconocer la voz de Dios. ¿Me entienden? Entonces, para una persona que quiere crecimiento espiritual, ponte a intimar con Dios. Amén. Cierra la puerta de tu aposento. Un aposento es un cuarto de una vivienda. Entonces, si ahí está fulano, sutano, Dios se va a mover, claro que sí, porque la Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, Dios va a estar ahí. Pero hay una clave diferente cuando yo entro en mi aposento para buscar de Dios. Y aún así, hay dos o más, porque estás tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como quiera se manifiesta. Amén. Entonces, yo quiero dejar esta parte de mi parte con esto. Si Cristo enseñó, si estamos hablando de crecimiento, y cuando uno crece es que uno va en aumento, se va poniendo más grande, ¿verdad? Si Cristo enseñó que el que quiera ser grande en los cielos, sea el servidor aquí, el menor aquí, y Él dijo que Él vino a servir y no a ser servido, ¿por qué nosotros queremos hacer tanta cosa para que la gente nos sirva? Vamos. Eso no es crecimiento. Vamos. Vamos. Y ahí lo dejo. Ok, yo quiero... Sí. Nosotros vamos a hacer un episodio entero nada más de crecimiento espiritual, pero yo quiero entrar a la última pregunta porque esta pregunta La más controversial. la más controversial. Tengo que irme. Es la Yo pregunta creo más que- controversial y es una pregunta, yo pienso que se puede ver de muchas diferentes maneras. ¿Ok? All right. Yo voy a hacer la pregunta. ¿Tú quieres hablar primero? Varón, Está yo bien. siento que mi esposa me está llamando. Yo voy a hacerle esta pregunta y voy a dejar que Andrés hable primero. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es malo tener amigos del mundo?